Ok, estimados, seguimos entonces por acá. Bueno, vamos a compartirles pantalla. Creo que, ok, ahí estamos. Listo. ¿Me confirman si están viendo la pantalla, por favor? Perfecto. Ok, bueno, vamos a hablar ahora de lo que es el cálculo eléctrico de línea de transmisión. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de cálculo eléctrico en una línea de transmisión, le voy a mostrar aquí un documento típico de lo que yo hago, ¿ok? Este está en inglés, pero también pues lo tenemos en español, ¿ok? Es lo mismo. En el cálculo eléctrico, nosotros debemos validar digamos, varios parámetros, ¿no? Entre ellos está la capacidad de corriente que tiene la línea, ¿ok? Lo que son las pérdidas de potencia, lo que es la regulación, lo que es el efecto corona, lo que es el ruido audible, radiointerferencia y todo lo que es el tema relacionado a los campos eléctricos y campos magnéticos. ¿Ok? Entonces, eso es un documento básicamente que se debe hacer, que se llama cálculos eléctricos dentro de la ingeniería. Y nosotros empezamos digamos, el documento pues con el alcance del proyecto, ¿no? De qué se trata el proyecto, qué conductores se van a estar evaluando o considerando para el análisis, ¿ok? Luego viene la data climática del proyecto, es decir, dónde está ubicado y conseguir esa data climática del sitio, ¿ok? Dentro de los parámetros pues, más importantes, vamos a tener pues, las temperaturas medias y máximas anuales, ¿ok? También las temperaturas mínimas, ¿ok? Si hay o no hay hielo en la zona, etcétera. Toda la data climática pues, disponible del sitio. ¿Listo? Y la normativa de referencia que vamos a estar usando pues, para el cálculo. ¿Listo? Entonces, después otro paso que es la selección del conductor. Es decir, pues nosotros cuando vamos a hacer una línea de transmisión, tenemos varias opciones. Tenemos varias opciones de conductores y varias opciones pues de tecnología, ¿no? Tenemos la tecnología convencional o tradicional, que son conductores que los trabajamos hasta 75 grados normalmente en operación normal, ¿ok? Depende del país, pueden ser 70, 75 grados y un máximo en condiciones de emergencia pues de 90, 93 grados, ¿ok? Entonces es un análisis de los tipos de conductores que hacemos para eh, seleccionar dentro de este mismo documento, bueno, cuál es el conductor que mejor se adapta al proyecto. Eso debe ser parte del análisis, ¿ok? Entonces, lo primero que hacemos es empezar pues con la corriente requerida, ¿no? Esto fue un proyecto de bastante grande que hicimos, ¿ok? Hace un tiempo. Y la corriente requerida, ¿ok? Eso es lo primero. ¿Cuánto corriente requiero en función de la potencia que voy a transportar? ¿Listo? Que es la fórmula sencilla de potencia entre raíz de 3 por voltaje de línea, ¿no? Esto es la corriente requerida en el sistema, sin considerar, pues, evidentemente, una variación de nivel de tensión y considerando, pues, un escenario operativo de 0,9 por unidad del voltaje, que sería el escenario más desfavorable, ¿no? En que hay un requerimiento mayor cuando yo trabajo, pues, a menor nivel de tensión, que es un escenario probable y operativo, ¿no? Que este es el que se debe terminar usando como corriente requerida. Aquí es donde viene el primer error de los que hacen líneas, que normalmente diseñan la línea o buscan la capacidad de corriente en función del nominal, del voltaje nominal. Y ¿qué pasa si la línea le toca trabajar en el peor escenario de operación que permite la red? ¿Ok? Que en algunos países pues es 0,9, en otros 0,95, en otros 0,92.
que esa línea se va a quedar corta si yo la diseño muy al ras. ¿Ok? Hay quienes les gusta diseñar una línea, me pide 3500 amperios y a mí me da 3525, ya está cumpliendo. Y fíjense el error que pasaría si hice ese cálculo al nominal y no en el peor escenario. Vean que hay 400 amperios de diferencia, ¿no? Después que yo tengo mi requerido, esto es lo que yo requiero transportar. Debo hacer un cálculo eléctrico, ¿ok? Basado pues en cualquier normativa. Existen muchas normativas, tanto por el lado IEEE como por el lado IEC y también en la SIGRE hay procedimientos, ¿ok? Una de las más usadas es la IEEE 738. Todas se basan en la ecuación de balance térmico, ¿no? Que es básicamente un balance de calor, ¿ok? Nosotros tenemos pues un calor que se radia producto de la propiedad intrínseca de un conductor, de un metal, de radiar calor, ¿ok? También tenemos una potencia de enfriamiento, que es la potencia o pérdidas por convección, que es cuando el aire pasa por el conductor y lo enfría. ¿Ok? Esos son los dos medios de enfriamiento principales, aunque existen fórmulas más complejas que consideran otros medios de enfriamiento y otros medios de calor. Estos son los más importantes, ¿no? Tenemos la ganancia solar y tenemos las pérdidas Joule, pues que sabemos que el conductor se calienta cuando pasa una corriente a través de él porque el conductor tiene una resistencia. Entonces, existen dos parámetros que vamos a estar estudiando a profundidad, que es el coeficiente de absorción solar, que está asociado pues al calentamiento por el sol, y el coeficiente de emisividad, que está asociado a las pérdidas por radiación, que es la capacidad que tiene el conductor de autoenfriarse o de radiar calor al exterior para enfriarse. ¿Ok? Entonces, esto es lo que llamamos la ecuación de balance térmico. ¿Ok? Como les dije, en la normativa IEC y en la normativa SIGRE hay muchos más parámetros que en la IEEE 738, pero esos parámetros normalmente son despreciables, ¿ok? Son bastante pequeños. Eso lo vamos a ver en el curso de cálculo eléctrico completo, donde se muestra toda la teoría de las otras normas, ¿no? Pero básicamente, pues, estas metodologías dan resultados muy similares. ¿Ok? Entonces, nosotros para calcular qué capacidad tiene un conductor de transmitir corriente, debemos aplicar una metodología de cálculo que puede ser IEEE 738 o alguna normativa IEC o SIGRE. ¿Listo? Existen programas que hacen esto, ¿no? Que hacen ese cálculo, como el PLSK, por ejemplo, lo hace, el cálculo de ampacidad. Y nosotros pudiésemos hacerlo con PLSK o hacerlo de forma manual aplicando las ecuaciones de la IEEE 738 de la normativa que estemos usando. ¿Listo? Generalmente este cálculo se hace con algún software. Uno no, en una ingeniería no se pone a hacer esto a mano. ¿Listo? Pero si lo hicieras a mano te diera lo mismo resultados, ¿no? Fíjense que el conductor, por ejemplo, uno de los conductores que se está probando, ¿ok? Cuando se analiza a 75 grados, él da una capacidad de 1087 amperios. ¿Y cuánto necesitábamos? Necesitábamos 3800, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, voy a buscar un conductor que dé para 3800, pero cuando tú comienzas a probar calibres, ya ves que no hay un conductor que te llegue a 3800 uno solo. Entonces uno lo que busca es utilizar varios conductores por fase en la línea. ¿Ok? Varios conductores por fase en nuestra línea de transmisión para poder cumplir con la capacidad de corriente. ¿Listo? Eso fue para el Lagwin, un conductor ACCR normal. Pero como estamos probando varios conductores, ¿verdad? Vamos a probar uno que se llama Triple AC Viena, que es un conductor de alta temperatura que permite operarse a 180.
Entonces, si vemos los cálculos, ese conductor da 2000 amperios, ¿ok? Y vean que un Bluebeam convencional, que es un ACCR 2156 KC1000, que es uno de los ACCR, es el conductor más grande que existe prácticamente, comercialmente hablando, da 1300, ¿ok? A 75 grados centígrados, 1300 amperios. Entonces, aquí está el cálculo, vean. ¿Qué sucede? Bueno, aquí está el resumen. Yo tengo que básicamente probar pues diferentes conductores y ver cuál es la capacidad de corriente, ¿ok? De cada uno de esos conductores a diferentes temperaturas, ¿ya? Y decir, pues, con cuántos conductores de ellos yo puedo cubrir la capacidad de corriente requerida en el peor escenario de operación. Entonces, fíjense que con el Lagwing puedo utilizar cuatro conductores distribuyendo la corriente, estos 3818 entre 4 me da 955. Y cuando lo pruebo para 955, la temperatura que alcanza son 70 grados, está por debajo de los 75. Si utilizo Bluebeam, con tres conductores puedo cumplir la capacidad de corriente, pero estaría al borde de la temperatura de operación máxima, ¿no? 74 grados. Con el Viena, con tres conductores puedo suplir la capacidad de corriente, se calentaría hasta 98 grados, pero recuerden que este es de alta temperatura. Y con este mismo Viena, utilizando dos conductores, también puedo suplir la capacidad de corriente, porque vieron que daba 2000 amperios, pero se calentaría hasta 167, estaría dentro de los límites operativos por corriente, ¿no? Vean que apenas estoy analizando la primera variable, que es la corriente, ¿ok? La capacidad de transmisión. Y tengo, pero estas opciones. Yo pude haber planteado más opciones acá, ¿ok? Que sean técnicamente factibles y analizar n cantidad de opciones. Solamente tengo que repetir los cálculos varias veces en el software, ¿ok? Esto que ven acá es la capacidad, ahora es lo al revés. ¿Cuánto se calienta cuando va a transportar esta cantidad de corriente? Y vean que aquí se calienta a 70 grados, que fue este resumen de acá, ¿no? ¿Ok? Este resumen de acá que les mostré. ¿Listo? Entonces, ya vimos que en el cálculo de capacidad, pues yo lo que hago es una evaluación de las diferentes opciones de conductores que estoy planteando en el diseño que cumplan con la capacidad de corriente requerida. Yo parto de ahí. Después tengo que validar las pérdidas que yo tendría, ¿ok? Con las diferentes opciones que planteé en el punto anterior. Con la ecuación de pérdida, pues que es esta. ¿Listo? Y para la longitud de la línea, ¿no? Entonces, cuando yo planteo y hago el cálculo de pérdida, voy a hacer los cálculos con esta ecuación para todas las opciones que tengo allá arriba y voy a hacer un análisis de las pérdidas, un análisis comparativo de las diferentes opciones. Vean que con el ACCR Lagwin, ¿ok? Para cuatro conductores por fase, las pérdidas están por debajo del 2%, ¿ok? Con el ACCR Bluebeam, tres conductores por fase, las pérdidas están también por debajo del 2%, dieron bastante baja. Cuando me voy con los conductores de alta temperatura, en el caso de utilizar tres conductores por fase, vean que las pérdidas están ligeramente por encima del 3%. Y si utilizo dos conductores por fase, a pesar de que me da la capacidad de corriente, vean que las pérdidas se disparan casi al 6%. Entonces, fíjense una cosa, la variable pérdidas, ¿ok? Cuando yo hablo de pérdidas, hablo de dinero. ¿Listo? Estoy hablando básicamente de plata, de dinero. Y es una variable que es contractual. ¿Ok? Entonces, cuando usted está haciendo un análisis de ampacidad, usted tiene que tener bien claro por parte del cliente cuáles las pérdidas máximas que se aceptan en el proyecto. Y eso normalmente está escrito en los términos de referencia o en
en la información contractual, en el contrato, dentro del contrato, en las especificaciones técnicas del contrato. Si usted no encuentra la especificación de las pérdidas en ningún lado, usted no puede asumir una pérdida, ¿ok? Eso, digamos que tiene, ¿porque yo digo que es algo contractual? Porque, fíjense, si usted está haciendo la ingeniería, pues normalmente no va a pasar nada, no hay plata involucrada en que el cliente le diga, mira, asúmeme un 1% de pérdida o asúmeme 3%, ¿verdad? Porque con 3%, vamos a ponerle 3,5 pues, para que entre ya estas tres opciones entrarían y esta queda descartada. Pero ¿qué pasa si usted está trabajando por una empresa que se ganó un contrato llave en mano? ¿Ok? Llave en mano y no quedó establecida la potencia de pérdida dentro del proyecto o no estaba especificada dentro de los términos de referencia y usted hizo un contrato, se ganó el proyecto, pero después el cliente llega y le dice, mira, es que yo quiero que la pérdida de esa línea sea menores al 1%, entonces ninguna de estas opciones sirve. Tengo que replantearme de nuevo otro arreglo de conductores, es decir, aumentar el número de conductores y los calibres para yo lograr este 1% que me está pidiendo el cliente. Y ahí sí ven que tiene un impacto económico porque no es lo mismo construir una línea con 4 conductores por fase, ¿verdad? O 3 conductores por fase de este calibre que tener que buscar una opción mayor. Inclusive puede ser que la línea no dé, o sea, que un arreglo no dé simple terna y ya tengo que hacer una línea inclusive doble terna de varios conductores por fase para poder cumplir con las pérdidas. ¿Ok? El tema de la variable pérdida es una variable muy sensible en el cálculo eléctrico, porque usted, un conductor, le puede cumplir con la capacidad de corriente, pero no con las pérdidas requeridas. ¿Listo? Y las pérdidas es un cálculo que hasta ahora ningún software hacía de manera automática, sino que era aplicando pues estas ecuaciones de forma manual. Ahorita yo les voy a presentar el software que nosotros diseñamos, que se llama TD Line, que hace todos estos cálculos, ¿ok? Adelante, Bernabé. Creo que tenías una pregunta, levantaste la mano. No sé si vas a comentar algo o seguimos. Sí, ¿me escuchan? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, sí te escuchamos, estimado. Me estaba confundiendo. Sí, lo que le estaba preguntando era lo siguiente, de que el proyecto de esta envergadura tiene diferentes etapas. O sea, hay una empresa que hace el diseño como tal de la línea de transmisión, que supuestamente ese diseño ya ha sido aprobado por el cliente. Y hay otra empresa que implementa, hace la construcción de este proyecto. Y cuando hace la construcción, toma como referencia el diseño ya aprobado por el cliente. Como tal, ya el ejecutor se somete a lo que ya está aprobado ya como diseño. Entonces, y en el diseño ahí justamente ha habido tiempo suficiente para poder definir bien los niveles de pérdidas que realmente quiere el cliente. Ahora, si en el alcance no está, tampoco no tiene mucho piso el cliente para poder reclamar, porque todo el diseño se hace en función a lo que realmente está en el alcance del requerimiento del cliente. Y otro punto también quería que me comentes, era acerca de la caída de tensión, ¿no? O sea, una línea vamos a decir, de 50 kilómetros entre punto y punto, tiene una caída de tensión X, y otra línea de 100 kilómetros de tramo tiene otra caída de tensión. Entonces, y la caída de tensión ahí justamente define efectivamente la sección del conductor, más allá de lo que exige la carga al momento que tenemos que entregar a la situación final, ¿no? Sí, estimado. No hemos llegado todavía a caída de tensión. Vamos para allá, ¿ok? Que eso también lo podemos hacer con el otro software. Ahorita les estoy explicando el documento, o sea, para que ustedes vean la estructura que llevan estos documentos. Y luego entramos pues al tema de los cálculos, ¿no? Pero la caída de tensión está más abajo, ¿ok? Que en línea lo llamamos regulación. Listo, ya lo vamos a ver.
lo que tú dices es muy cierto, pero yo me he conseguido con proyectos. Fíjense este escenario. Este es un escenario catastrófico, este que le voy a decir, catastrófico para la empresa pues que ejecutó la línea, ¿no? He conseguido proyectos donde la línea se diseña y se construye, ¿verdad? Asumiendo unas pérdidas. Bueno, eso es un proyecto decente donde se hizo el cálculo de pérdida, porque me he encontrado proyectos donde ni siquiera en líneas de transmisión está hecho la verificación por pérdida de potencia. Imagínense ustedes el grado de ceguedad a la que estamos, ¿no? Porque podemos tener una línea que tenga pérdidas altísimas, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Al final del proyecto, normalmente el cliente contrata a alguien que le haga la inspección para la resección de la línea. ¿Ok? Eso es lo que se llama la interventoría final. Puede ser gente de la misma empresa, de otro departamento, quien recibe el proyecto finalmente, o puede ser un externo. Cuando esa empresa viene, una de las primeras cosas que ve, bueno, es precisamente que cumpla con la ampacidad, que cumpla con las pérdidas, que cumpla con la regulación, que cumpla con el efecto corona, etc. Todo lo que vamos a ver acá. Sí, normalmente todo lo demás es verificado, pero esta parte de pérdida, paradójicamente, es un tema que mucha gente obvia y es un tema pues súper importante porque está asociado a dinero. Hay cláusulas donde el cliente dice, mira, las pérdidas, y está tácito en el contrato o en los términos de referencia, las pérdidas no deben ser mayores a tanto porcentaje. Nadie vio eso. Nadie vio eso, nadie le paró a eso, hicieron el diseño, se construyó la línea, etcétera. Cuando viene la persona que va a recibir la línea, ella sí se va a dar cuenta de eso, porque eso es lo que hace un interventor, ¿ok? Es lo primero que chequea. Se viene con un checklist, se verifica y se dice, oye, pero es que esta línea eh, no se le hizo verificación de pérdida. Entonces ellos hacen la verificación de pérdida de la línea con el arreglo que está y dicen, oye, pero esta pérdida que me está dando acá no cumple con lo que está contractualmente establecido. Esa es una. Ahí el cliente tiene, digamos, las de ganar porque les voy a decir, ojalá, bueno, no tengo un contrato abierto, yo siempre los muestro en los cursos, que los clientes ponen, mira, las pérdidas que se deben cumplir son estas. Si no se cumple con esas pérdidas, el que la ejecuta va a tener una penalización de tantos dólares por el porcentaje de pérdidas adicionales por kilómetro de línea. Entonces, cuando tú sumas eso, puede ser que la penalización supere el monto del contrato, inclusive. ¿Ok? No estoy exagerando, mis estimados. Y entra un proceso bastante complejo de discusiones. Oye, que yo no me di cuenta, que tú no te fijaste, esos planos los corregiste tú también, esos documentos ustedes los corrigieron, ustedes me lo dieron. Todo eso lo mata el contrato, mis estimados, porque el contrato dice que todos esos documentos son referenciales y que los revisores de parte del cliente, no, la revisión por parte del cliente no exime al contratista de cumplir con lo que está escrito en el contrato. Entonces un abogado te lo tumba rapidito. ¿Me entiendes? Que es que a mí me dieron el diseño y, ajá, pero es que eso lo hizo otra empresa. Pero yo dentro del contrato de construcción te puse que las pérdidas deberían cumplir con esto. Tú debiste darte cuenta cuando yo te entregué la documentación, antes de salir a comprar materiales y comprar que este diseño no cumplía con las pérdidas. Y eso era un cambio de alcance porque tenía que hacer un nuevo diseño que cumpla con las pérdidas y adaptar el presupuesto al nuevo diseño. Pero no te diste cuenta, no lo viste. ¿Ok? Entonces, este tema es muy sensible. Si a usted le toca hacer un proyecto desde cero, tiene que considerar las pérdidas. Si no están establecidas, eso hay que dejarlo escrito. ¿Ok? Muchas veces los clientes citan una normativa interna, no lo ponen en el contrato, sino que citan una normativa interna donde está esas pérdidas y usted debe cumplir con las normas que están allí en el contrato. O sea,
Es un tema que yo les digo que hay que revisar y que hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Porque esto sería una maravilla para para un contratista que está ejecutando. Dice, bueno, me voy con esta opción, dos conductores por fase. Pero si él no vio el tema de las pérdidas y ese contrato tiene penalización por no cumplir con unas pérdidas mínimas, cuando se dé cuenta, él va a quedar debiendo plata, ¿me entiendes? O sea, es una cosa que es la realidad de los contratos, ¿ok? Es un tema bastante crítico. Entonces, el verificar las pérdidas hay que hacerlo obligatoriamente en un proyecto, sea de línea de distribución o de transmisión, ¿ok? Sin, sin importar el tamaño, pues, se debe garantizar. Ven que en este proyecto, las pérdidas que estaban pidiendo eran menores al 2% y pues las dos opciones que quedaron fueron estas, ¿no? Listo. Después se le hace una validación de regulación de tensión a las opciones que van quedando, ¿no? Que en función de la línea, pues vamos a tener un modelo, que ustedes saben que puedo tener un modelo de impedancia serie nada más, un modelo pi o un modelo completo de parámetros distribuidos. Ya esas ecuaciones, que son las ecuaciones pues, que ustedes conocen de cálculo de regulación, normalmente esto hay que hacerlo pues a mano combinando varios software, ¿ok? Porque hay que sacar pues la impedancia serie, la capacitancia, etcétera, para poder meterlas en el modelo. ¿Listo? Y programar todas esas ecuaciones o calcular eso a mano para tener finalmente un porcentaje de regulación, ¿ok? Un porcentaje de regulación que debe estar por debajo del porcentaje establecido en el proyecto, ¿ok? En este caso pues era un 5%. Entonces, para los diferentes escenarios de operación, ¿no? Para los diferentes escenarios de operación. Con factor de potencia 1, factor de potencia 0,5, voltaje 1, eh, voltaje 0,9, etcétera. Hay diferentes escenarios de operación que debemos analizar y debemos tener, pues, obtener el porcentaje de regulación para los diferentes escenarios operativos. ¿Ok? Eh, Esto hasta ahora, ¿verdad? No lo hace ningún software automáticamente, sino pues que muchos lo hacen con Big Silent, ETAC, montan el sistema y pueden ver regulación, pero con la metodología que está en la EPRI, no hay ningún software que lo trabaje. El software que lo trabaja es el software que nosotros hemos desarrollado, ¿ok? Que ahorita les voy a mostrar cómo funciona. Listo. Finalmente, esos primeros tres parámetros de ampacidad, todo esto es regulación que se está analizando para los conductores que están quedando y para diferentes escenarios. ¿Ok? Y fíjense que acá está el resumen. Uno pone un resumen. Bueno, los conductores que cumplen, que son el Lagwin y el Bluebeard, para los diferentes escenarios de operación, bueno, están por debajo del 5%. ¿Ok? Este es un parámetro también sensible, que puede hacer que el conductor cambie de calibre, ¿verdad? Porque si cumple con capacidad y cumple con pérdida, pero no cumple con regulación, bueno, este parámetro me va a hacer que el conductor lo tenga que aumentar de calibre o tenga que poner más conductores por fase. ¿Ok? De hecho, hay un límite, pues. Ahí llega un momento en que ni cambiando el calibre, ni poniendo más conductores por fase da, porque comercialmente hablando, tenemos un calibre máximo y desde el punto de vista comercial, la realidad de los diferentes países que no tenemos arreglos, por ejemplo, muy comunes en Latinoamérica de más de cuatro conductores por fase. El límite es como cuatro, pero si usted se va, por ejemplo, ve los videos de líneas que hacen en China, tienen hasta 12 conductores por fase, 18 conductores por fase. Precisamente es porque están garantizando tanto ampacidad como pérdidas de potencia como regulación. ¿Ok? Entonces, estos parámetros, el cumplimiento de estos parámetros tiene que garantizarse en el proyecto y eso hace que varíe el calibre y la cantidad de conductores por fase que voy a estar utilizando. ¿Listo? Estos son los tres parámetros principales. Hasta acá
es donde nosotros hemos programado hasta ahora en el TD Line, que son los tres principales y son los tres obligatorios en cualquier proyecto de distribución y transmisión. En distribución se llega hasta acá, hasta regulación, y en transmisión ya tenemos que calcular otros parámetros adicionales, que es la validación por corona, lo que es el efecto corona, pero acá en el curso lo vamos a hacer con las apples de la EPRI, ¿ok? Que eso es lo que se usa pues en ingeniería para hacerlo. Nosotros vamos a incorporar todo esto obviamente en versiones, posteriores versiones de nuestro software, que en el mismo software se hagan todos los cálculos, pero hasta ahora pues solo lo tenemos hasta regulación, ¿ok? Nuestro software, ya lo van a ver ahorita comparto pantalla y lo vemos. El TD Line hasta ahora calcula ampacidad, pérdidas y regulación, ¿ok? Esto que estamos viendo acá, que es efecto corona, lo vamos a hacer con las apples de la EPRI en el desarrollo del curso, ¿no? Pero hay que validar, pues, qué pasa con el conductor y el efecto corona. Primero tenemos que calcular un gradiente de insección, que es donde comienza a darse el efecto corona. Ese gradiente se calcula con la Apple CO01, ¿verdad? Por ejemplo, acá para este conductor, esta temperatura ambiente y esta altitud sobre el nivel del mar con un coeficiente de irregularidad del conductor de 0,85, que es un conductor pues limpio, trenzado limpio, nos da 20,43, ese es el límite. Pero tenemos que ver cuánto se genera en el conductor con la Apple CC1. Y eso que se genera en el conductor, todos estos máximos deben estar por debajo de esos 20 que dio acá, que es el límite, ¿no? Si aquí alguno de estos me diera mayor al límite, entonces ya yo tengo que reconfigurar ese arreglo. Ese arreglo puede ser afectar pues el diámetro del conductor, la cantidad de conductores por fase o inclusive el efecto corona me puede hacer cambiar de tipo de torre. Yo puedo estar planteando un arreglo, ¿verdad? Así, horizontal, una línea horizontal con dos cables de guarda y esto me está dando demasiado alto y nada más cambiando ese arreglo a un arreglo eh, triangular, ¿verdad? Puedo estar mejorando el desempeño pues por efecto corona sin cambiar el conductor ni el número de conductores por fase. Porque el efecto corona lo determina tanto el diámetro del conductor como el número de conductores por fase, como el arreglo, la disposición física de los conductores en la torre. Entonces, si yo hago un análisis de efecto corona para un arreglo horizontal, un arreglo vertical, un arreglo triangular, para diferentes arreglos esto me va a dar distinto, porque ese parámetro lo afecta a la configuración. Eso hay que analizarlo pues y también ver cuál es cuál es la mejor configuración para el proyecto, la configuración de disposición mecánica en función de este parámetro de efecto corona. A ver si la disposición mecánica que yo estoy proponiendo o voy a usar en el proyecto, pues eh, tiene su validación desde el punto de vista de efecto corona y si no, pues este parámetro como tal, el cálculo de este parámetro puede hacer que yo cambie la configuración de la torre. Por eso es que ustedes ven que hay diferentes tipos de configuraciones, hay horizontales, verticales, triangulares de diferentes tipos, ¿verdad? Entonces, eso es propio de este parámetro, ¿ok? Fíjense que en este ejemplo, pues ninguno dio por encima de 20. Ahí se validó que el arreglo cumplía. ¿Ok? También tenemos otro parámetro o dos parámetros más que son el ruido audible y la radiointerferencia. ¿Ok? Estos parámetros tienen mucho que ver con el tema ambiental y normalmente están normados por debajo de ciertos decibeles. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de ruido audible,
Nosotros lo hacemos con la Apple AN1, ¿ok? Y tenemos que ver, pues, si ese ruido audible está por debajo de los decibeles que solicita la norma en el país donde estamos diseñando, ¿no? Entonces, hay varios criterios para este tema, ¿ok? Tenemos el criterio con lluvia de la EPRI, tenemos el criterio con lluvia de la BPA, tenemos el criterio con lluvia intensa de la EPRI, ¿ok? Tenemos con buen clima, la parte, tenemos dos condiciones, pues con buen clima, ¿ok? Un rango inferior y un rango superior. El que se utiliza, pues normalmente como condición normal, ¿ok? Es el rango superior con buen clima, ¿ok? Esta es la base, digamos, principal para la evaluación, ¿ok? Porque ya los otros dos es cuando llueve, pues que sabemos pues que el criterio de aplicación o no va a depender pues de cuántos días de lluvia hay al año, ¿ok? Si tenemos pues meses, 3, 4 meses al año con lluvia, entonces el criterio que va a predominar es un L50, una lluvia promedio, ¿ok? Porque la L5 ya sí sería muy conservadora utilizarla porque ya es una condición de lluvia intensa que generalmente dura un corto periodo. Pero yo debo cumplir con el ruido audible. El ruido audible también va a hacer que me cambie el calibre del conductor, el número de conductores por fase o la configuración. ¿Ok? Tiene el mismo efecto que lo que es el efecto corona. Listo. Y lo mismo con las interferencias electromagnéticas. Yo tengo que calcular que en mi línea cumpla desde el punto de vista de interferencia electromagnética y la Apple que utilizamos es la RN2 para eso. ¿Ok? También tenemos pues eh, un promedio con lluvia y un promedio con buen clima. ¿Ok? Entonces, la idea acá pues es que si la zona pues tiene periodos de lluvia prolongados de varios meses, pues utilicemos esta, ¿ok? Y si no, pues con buen clima, ¿ya? Eso, existen límites obviamente, depende del país, pero en la EPRI pues hay unos límites que normalmente se utilizan y depende del nivel de tensión de la línea, ¿ok? Los decibeles pues que se deben estar teniendo de radiointerferencia en este caso. ¿Ok? Y aquí hay uno que no se mostró, que en este proyecto se colocó como anexo, que es el tema de los campos eléctricos y magnéticos, que también lo hacemos con la Apple de la EPRI, o podemos hacerlo con un programa pues como PLCCAD. ¿Ok? El PLCCAD pues te permite calcular los campos eléctricos y magnéticos en una línea de transmisión. Entonces, lo vamos a hacer en el curso que vamos a dar de esto, tanto con PLCK como con las apples de la EPRI, este tema de los campos eléctricos y magnéticos. ¿Ok? Yo les voy a compartir pantalla desde la otra computadora. ¿Ok? Por acá Ronald dice que si podría compartir ese documento. Eso lo comparto en el curso, mi estimado. ¿Ok? No. En el curso, pues, grande el general, ¿ok? Y todas las plantillas que tienen que ver con cálculo eléctrico. ¿Listo? Entonces, básicamente, lo que yo voy a dejar de compartir por acá para compartir en la otra computadora donde tengo el TD Line, ¿ok? Voy a compartirles por acá. Listo, no sé si están viendo la pantalla en este momento. Allí, digamos que tenemos el software TD Line, ¿ok? ¿Cómo funciona este software? ¿Cómo funciona este software? Ahí te están viendo la pantalla y me están escuchando, ¿cierto? Sí, perfecto. Perfecto, perfecto. Fíjense, ve.
Este software hace lo que yo les había dicho hace un rato de cálculo de ampacidad, regulación y pérdida, ¿ok? Hasta ahí llega. Y lo que es efecto corona, ruido audible, radiointerferencia, campo eléctrico y magnético, lo vamos a trabajar con las apples de la EPI. ¿Listo? El curso que nosotros vamos a dar incluye una licencia de este software. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo trabaja, es muy sencillo. Nosotros introducimos la potencia del sistema. ¿Ok? Voy a trabajar pues, en este ejemplo con una potencia de 400 MVA. Esto sirve para distribución también. ¿Ok? Si es, si- no importa acá el rango de potencia, él va a trabajar. La tensión también, desde distribución hasta transmisión, cualquier tensión. Voy a trabajar con una línea de 500 kilovoltios, factor de potencia 0,95, ¿ok? Y una frecuencia de 50 Hz. Supongamos pues un proyecto que esté en Chile, ¿ya? Donde utilizan 50. Aquí yo puedo poner 60 si yo quiero, ¿no? Y lo primero que voy a hacer es irme a ampacidad. ¿Listo? Donde dice ampacidad, aquí vamos a calcular, hacer el cálculo por ampacidad. Y lo primero que hago es seleccionar los conductores que yo quiero probar. ¿Ok? Nosotros tenemos una base de datos con todos los conductores comercialmente disponibles, tanto ACCR como AAC, AAAC, ACAR. Si yo quiero otro conductor, es programable. ¿Ok? En el software lo podemos programar y se le enseña a los usuarios cómo programarlo. Si es un conductor, pues que no esté acá, ¿no? Pero aquí están prácticamente todos. Yo voy a trabajar, por ejemplo, con este catálogo AAAC. Listo. Y voy a buscar un conductor que dé para la corriente, pues, que estamos manejando. Por ejemplo, un FLIN. Se le da doble clic, ¿ok? Él se pone en rojito y le damos seleccionar. Listo. Y ahí él me cargó toda la información del conductor FLIN. ¿Ok? Entonces aquí vamos a colocar la temperatura a la máxima temperatura de operación, pues, generalmente es 75 grados. La altitud sobre el nivel del mar donde se encuentra el proyecto. ¿Ok? Vamos a suponer que está a 1100 metros del nivel del mar. Y acá la latitud, pues, y longitud de la zona donde se ubica el proyecto, que nos metemos en googlear en la zona donde está el proyecto, pues, y ubicamos, pues, la latitud y longitud. ¿Ok? Vamos a poner -25 y -69. Déjenme ver por acá que lo tengo anotado. Este es un proyecto real que realizamos pues reciente. ¿Ok? Esos son los datos del sitio, ¿no? Aquí es -26,25 y aquí es -69,98 la longitud. Tenemos la coeficiente de absorcividad, que es la propiedad que tiene el conductor para absorber calor, que tiene que ver con la radiación solar, ¿no? Muchas veces ustedes van a ver en las memorias de cálculo que utilizan 0,5 en absorcibilidad y 0,5 en emisividad, pero si nos vamos a la SIGRE TV299, ahí hay una explicación mucho más amplia y donde se recomienda utilizar pues 0,9 y 0,7. Ya esto depende de la zona, pero esta es una de las recomendaciones que está ahí en la SIGRE TV299. El azimut tiene que ver pues con la orientación de la línea, que puede ser pues 0, 180, 270, etcétera. Depende de si va de este a oeste o de norte a sur. La temperatura ambiente de la zona, máxima de la zona, el tipo de condición si es limpio o industrial, y acá la fecha, ¿verdad? Que le vamos a dar la fecha de mayor radiación. Listo, mayor radiación. A las 12 del día. Velocidad del viento, 0,61 según SIGRE TV 299 y el ángulo también según SIGRE TV 299, 90 grados el ángulo de incidencia. Ya con esto, aquí lo que estamos haciendo, esto está programado con la IEEE 738-2023, ¿ok?
la última versión de la norma. Le damos calcular y vean que me va a dar la capacidad de transmisión de corriente de ese, de ese conductor, ¿ok? Que debe ser superior a la que yo requiero por capacidad de potencia, ¿no? Recuerden que yo tengo 400 MVA, ¿verdad? Entre 500, entre 1,73. Me da 462 amperios. Y si yo divido eso entre 0,9 para tomar una condición operativa del 90% de la tensión nominal, 513. Quiere decir pues que este conductor Flynn pues cumple con ampacidad, ¿no? Yo pudiese seleccionar varios y probarlo y eso, con eso empiezo, ¿no? Mi memoria de cálculo, como se lo mostré hace rato. Entonces, bueno, este procedimiento lo tengo que hacer para cada conductor, ¿no? Luego que yo le doy acá, le doy guardar conductor para que él me vaya guardando en la memoria que este es el conductor con el que estoy trabajando, guardar conductor. Y le doy atrás. Luego me voy a parámetros de la línea, ¿ok? Lo que son los parámetros de nuestra línea. Aquí le vamos a decir el número de circuito. El programa en este momento está programado para trabajar máximo con 2 circuitos, ¿ok? Y hasta 4 conductores por fase. ¿Listo? Entonces yo puedo trabajar líneas doble terna de hasta 4 conductores por fase. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un ejemplo de un circuito con un conductor por fase y 2 cables de guarda. ¿Ya? Aquí como un solo conductor por fase, pues no le metemos la separación. Y le damos acá en guardado para que se traigan los datos del cable con el que hicimos el cálculo eléctrico. Vean que acá básicamente estamos hablando de que él me trajo los datos pues del conductor con el que, del conductor Flynn, que fue con el que hice el cálculo eléctrico. ¿Ok? Y aquí le vamos a poner pues la distancia, ¿no? La ubicación pues en X y en Y de esos conductores, ¿no? -10,5 por ejemplo. Vamos a ponerle acá 50 de altura. Ser una línea horizontal. 10,5. 50. Una línea horizontal con 2 cables de guarda, ¿ok? El cable de guarda, pues hay que meterle, sí, los parámetros manuales. Esto no está, no hay una base de datos, sino que tenemos que buscar el RMG del cable de guarda, el radio, la resistencia AC de ese cable de guarda a 70 y a 20 y a 70 grados centígrados, ¿ok? Y aquí la ubicación en X y en Y del cable de guarda, la posición. Está 52,42. Y sería esto mismo acá. O yo puedo poner pues los datos, si son 2 cables de guarda diferentes, los cables de guarda que sean, ¿no? Y le doy acá a visualizar. Visualizar, pues estoy viendo acá los cables de guarda, ¿no? Básicamente aquí visualizar, listo. Ahí se ven los 2 cables de guarda con una línea pues de posición horizontal. Yo puedo trabajar cualquier configuración de las que están acá, pues hasta 2 circuitos, 4 conductores por fase y 2 cables de guarda como máximo. Y le damos calcular. Cuando le doy calcular, él me va a calcular los parámetros de la línea. ¿Ok? Es decir, pues, la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva y la subsectancia de esa línea. ¿Ok? Ya eso queda calculado y grabado allí. Le voy a dar atrás. Y esto siempre se le tiene que ir dando pantallazo para ponerlo en la memoria, ¿no? Porque esto ya forma parte del cálculo de regulación. Le doy atrás y nos vamos a cálculos eléctricos, que es la tercera pestaña, donde aquí le vamos a decir conductor guardado para que se traigan los datos de los 2 cálculos que hice previo, ¿ok?
Le vamos a decir cuál es el porcentaje de regulación máxima que se permite en el proyecto y el porcentaje de pérdida máxima que se permite en el proyecto. ¿Ok? Que estos son valores, pues, establecidos en el proyecto, ¿no? Bien sea de la norma o contractualmente. Después aquí viene la temperatura de operación máxima, lo vamos a trabajar hasta 75, y la longitud de la línea. ¿Ok? Pongamos que esta es una línea de 20 kilómetros y le damos calcular. Vean que esta primera parte tiene que ver con el cálculo de, en este primer caso, lo que es el cálculo de regulación. Vamos a darle calcular. Y aquí me calcula la regulación. Vean que la regulación, ¿verdad? Para un escenario de tensión entre 0,9 y 1,1, la mayor fue 0,96, da menor que 5%, ¿verdad? Es decir, estamos por debajo del valor establecido. Esta línea está cumpliendo regulación tanto en el escenario donde estamos a 0,9 de tensión como cuando estamos a 1,1. Y también cuando tenemos baja potencia y una sobrecarga pues de 1,1 en por unidad de la potencia máxima, ¿no? Es decir, que para los diferentes escenarios operativos solicitados en las normativas, estamos por debajo del 5%. Después nos vamos aquí donde dice pérdida y vamos a poner lo mismo acá, 75 grados y la longitud de la línea. Y el número de sus conductores por fase, ¿ok? Sería uno. En este ejemplo, le damos calcular y vean que también para el peor escenario o cualquier escenario de operación de los que se están evaluando, vean que las pérdidas están por debajo de 2%. El peor escenario es cuando estamos a 0,9 por unidad de nivel de tensión, que da 0,43. ¿Ok? Pero fíjense cómo cambia esto si la línea es más grande. Vean, por ejemplo, vamos a colocar 50 kilómetros. Vea que cómo aumentó a 1% las pérdidas si esa línea fuera de 50 kilómetros. ¿Ok? Vamos a 100 kilómetros. Vean que ya una línea con esas mismas características de 100 kilómetros, ya yo no puedo utilizar el conductor Flynn. ¿Ok? Ya tendría que utilizar pues un calibre mayor o poner pues varios conductores por fase, ¿no? Y vean que ahí sí cumpliría. Entonces, es la versatilidad del software que hace lo que normalmente, lo que tenemos que hacer normalmente en los cálculos eléctricos hasta regulación. Y nos podemos dar cuenta fácilmente y probar diferentes opciones de forma fácil sin estar haciendo cálculos numéricos que podemos equivocarnos, ¿no? Normalmente esta parte se hace muy manual en los diseños de ingeniería y eso es lo que quisimos nosotros, ahorrar todo ese tiempo valioso con este software, ¿ok? Pero llega hasta regulación ahorita, lo que es corona, ruido audible y todo lo demás se hace con las apples de la EPRI y en el caso del cálculo de campos eléctricos también lo pudiésemos hacer con PLC-CAD. Pero PLC-CAD no hace esto que hace este software. Nada más lo que hace es la primera parte que es ampacidad, pero no hace ni regulación ni pérdidas, ¿ok? Un software tan poderoso como el PLC-CAD no hace esto que nosotros hacemos acá. Entonces es un software muy versátil por eso. Lo mismo con regulación. Miren, si yo aumento acá 50 kilómetros en regulación, vea que aquí estaba cumpliendo. A 50 kilómetros todavía sigue cumpliendo, da 2,45. Vamos a ver a 100 kilómetros. Vean que ya deja de cumplir, ¿ok? Deja de cumplir porque nos estamos pasando en este escenario de el 5% en el escenario de 0,9 por unidad. Entonces lo visualizamos acá de que no está cumpliendo, ¿ok? Entonces el límite de esta línea, porque hay de tensión, es más o menos 90 kilómetros, con esas condiciones, ¿no? Listo, bajo esas condiciones, bajo esa premisa. Listo. Ok, buenas. Sí, adelante, Ahí estimado. creo que una observación de mejora en la parte, en el cuadrito que dice análisis de regulación, todo está en verde, ¿cierto? Pero cuando no cumple, creo que debería cambiar de color e indicar, ¿no? Que no cumple, ¿no?
Sí, sí, son detalles pues que se tienen anotado para la segunda edición, ¿no? En realidad pues se puede mejorar algunas cosas desde el punto de vista de visualización. De hecho, en la segunda edición le vamos a meter imprimir a PDF los resultados, que saque un informe ya preestablecido. Pero bueno, como todo, se necesitan fondos, mis estimados. Hasta ahí alcanzó el bolsillo. Por eso estamos promocionando el curso con esto, finalmente para ir mejorando estas herramientas, ¿no? Todo eso necesita inversión, todo eso necesita programación. Esto no lo hizo una persona. Esto fue un equipo de programadores. Este software se le sacó la patente y se probó ante un equipo de ingeniería, un árbitro externo, y nos dieron todas esas observaciones, pero que no quitan la funcionalidad del software. No son observaciones de fondo, sino de forma. ¿Ok? Pero es eso, ¿no? Son limitaciones finalmente de temas de reinvertirle pues al tema y seguir mejorando. Excelente también, excelente el software. Listo. Bueno, eso sería todo, mis estimados. Hasta aquí yo les quería explicar, decirles pues que tenemos un curso para eso. Voy a quitar acá, dejar de compartir por acá, dejar de compartir por acá y voy a compartir nuevamente en la otra computadora. Voy acá. Ahorita yo les dije que teníamos un curso para la parte de LIDAR, ¿verdad? Que eso es súper importante. Ese empieza en julio. Pero también tenemos un curso que es para este software, para lo que es cálculo eléctrico, todo lo que se va a hacer en ese documento que yo les mostré hace un rato, trabajando con TD-Line y trabajando pues con las apples de la EPRI y también con otro software como el PLCK, DLTK, eh, ETAC también lo vamos a ver en el curso, porque hay diferentes formas de hacer las cosas, ¿no? Y de comparar resultados. Vamos a ver por acá, que les quiero mostrar la estructura básicamente del curso. Y por allí pues la compañera Leica va a estar montándolo, ¿no? Tenemos el temario de cálculo eléctrico que incluye ese software TD-Line, ¿ok? Pero además de incluir el software TD-Line, incluye todas las partidas, perdón, todas las plantillas para montar el cálculo eléctrico completo, esa memoria de cálculo, todas las plantillas que se necesitan y toda la información y software que se necesitan para hacer el cálculo eléctrico completo. Entonces, va a ser, va a estar distribuido pues en 6 módulos. El módulo uno es fundamento de diseño eléctrico de línea, ¿ok? Toda la base normativa. Después viene la selección del conductor y evaluación térmica, lo que es ampacidad, pérdidas y regulación, efecto coronas y campos electromagnéticos, ruido audible y radiointerferencia. ¿Ok? Y el módulo 6, la presentación final de un proyecto completo que vamos a desarrollar. Y todo esto se va a estar dando pues en 6 sesiones. Básicamente son 12 horas de sesiones, pero más 18 horas que ustedes tendrán que invertir en un proyecto final. El certificado sale por 30 horas, ¿ok? Este curso debería estar valorado en alrededor de $600, pero nosotros lo vamos a dejar en $300, incluyendo todas las herramientas que les mostré hoy, ¿ok? Para hacer la memoria de cálculo. Van a tener, claro, es una licencia que solamente pueden instalar en una computadora, ¿ok? Porque el software pues sí tiene sus restricciones de instalación y se genera la licencia por una computadora. No lo pueden utilizar en diferentes computadores. La licencia se genera para una computadora. Hay planes para empresas donde sí se da licencia para varias computadoras, para que se instalen varias computadoras, pero la licencia del curso es individual. ¿Ok? Una consulta. En caso formateé mi computadora al laptop, igual puedo reinstalarlo. Normal. Sí, 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 porque él está asociado a la dirección, a la máquina, ¿no? A lo que es
si cambias la tarjeta madre y si no, pues, ¿me entiendes? Pero si formatea, normal, pues tú lo puedes reinstalar de nuevo y lo va a reconocer, ¿ok? Y en caso se me malogre la máquina, tengo que comprarle de nuevo la licencia. Bueno, es que esos son temas ya muy de, digamos, de mucho tacto, ¿no? Porque se prestan para muchas cosas. De eso depende del nivel de confianza que se tenga, ¿no? Aquí yo tengo, digamos, pues Correcto, participantes de toda la vida que siempre están en los cursos, mantenemos contacto y el nivel de credibilidad, pues, es alto, ¿no? O sea, son temas de confianza, ¿no? Obviamente. claro, claro, Igual, pues, entiendo. es un tema, pues, muy fortuito, ¿no? Eso se analiza cada caso, ¿ok? Pero bueno, es eso, mis estimados. Es un curso, digamos, para hacer el cálculo eléctrico. Ahí no lo mencioné, pero ahí vamos a hacer también el cálculo eléctrico del cable de guarda. No nada más del conductor, sino también seleccionar el cable de guarda, ¿ok? Dentro de este curso. Ese curso empieza, vamos a ver cuándo lo tenemos programado acá, pero empieza ahorita, antes del otro curso. Aquí en el temario, no sé si le pusimos la fecha, pero este comienza en junio, ¿ok? Estamos hablando del 18 de junio, por allí. Más o menos por ahí. Aleska le va a pasar la información completa por el grupo. Entonces tenemos dos cursos que se nos vienen. Este curso que empieza primero, el de cálculo eléctrico, y después el de GIS, que es súper recomendado, mis estimados, que empieza en julio, el 5 de julio. Ahorita cuando usted va a una entrevista para diseño de línea de transmisión, que lo van a contratar como diseñador de línea, lo primero que le van a preguntar en la entrevista es si maneja información GIS. Si no la maneja, lo van a descartar de una porque usted no puede diseñar líneas sin manejar información GIS. ¿Ok? Listo. Eh, perfecto. Por acá Julián, si nos dice que pasemos la información, perfecto, se la vamos a estar pasando, mis estimados. Cuenten con eso. Por acá dicen el número de WhatsApp. Rommel, tú no estás incluido en el grupo de WhatsApp. Vamos a ver, yo voy a poner por acá el número de WhatsApp de Aleska. Una consulta. ¿El Sí, pago, se puede hacer por partes o es un solo pago? sí, ahí hay planes. Aleska es la que maneja ese tema. En nuestra plataforma allí tenemos planes de hacer los pagos. Ah, correcto. Sí. Excelente. Ese es el número de Aleska, pero allí pues, bueno, ahí ella se lo pasó el chat del grupo y en el chat del grupo pues consiguen a Aleska también, que es la encargada comercial de todo este tema. ¿Ok? Y en el grupo, pues los que están en el grupo saben cuál es mi número de contacto también, ¿no? Ahí está, en el grupo de WhatsApp. Eh, entonces, nada, mis estimados, ahí quedo a sus órdenes. Ya con esto terminamos pues este curso de los sábados, que eran 3 sábados, nos alargamos a un cuarto sábado, ¿ok? Eh, y espero que les haya gustado, ¿no? Espero que les haya gustado el tema. Nos mantenemos, no se salgan del grupo, por ahí nos mantenemos en contacto por el grupo, ¿no? No sé si Aleska quiera decir algo ya para cerrar. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias al ingeniero César, al ingeniero Kamal por su excelente participación. Bueno, los queremos invitar a que visiten nuestro portal web. Por acá se los dejo, www.electroenergyic.com. Puede encontrar toda la información. Les dejé el enlace de mi WhatsApp. Ya los cursos están montados en la plataforma, estos dos cursos, y están definidos los horarios, la fecha del inicio. Pueden descargar el temario y obtener toda la información. Me pueden escribir
tenemos planes, tenemos descuentos para estudiantes y bueno, esperamos que de verdad les haya gustado y estamos disponibles para aclarar cualquier información. Muchísimas gracias a todos por asistir.